¿Conoces esa sensación? Pensar que alguien vigila todos tus movimientos. El sudor frío recorriendo por la frente. Ese terrible miedo a lo desconocido, a lo que se encuentra en la oscuridad. Ese sentimiento de impotencia ante lo inevitable. Esa sensación que causa estragos a la mente y destruye todo lo que alguna vez fuiste. Entonces, si es tan malo como dicen, ¿por qué nos gusta? Lo primero que debes saber es que el miedo y el terror no son lo mismo. El miedo es, de manera resumida, un mecanismo de supervivencia. Nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro inminente, caracterizado muchas veces como una emoción negativa, algo que hay que evitar y está vinculado con la infelicidad. Suele ser provocada por la percepción del peligro. Puede ser un miedo real a una situación lógica, un miedo neurótico que no tenga nada que ver con la situación. Por otra parte, el terror es la evolución del miedo. No se puede pensar de forma racional y puede conducir a la muerte por paro cardíaco. El miedo y cómo afecta al cuerpo es un tema bastante interesante y complejo, así que para conocer a mayor profundidad acerca del tema, los dejo con Fernando Roque, estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Yucatán. El miedo es de las emociones más básicas del ser humano y de cualquier mamífero, porque se encuentra en el cerebro medio, que es la parte más básica y primitiva del cerebro como tal. Se encuentra en el sistema límbico, o sea, se genera en el sistema límbico y específicamente en la amígdala. Lo que hace esto es que genera un cóctel de neurotransmisores, que por ejemplo es como la adrenalina, entre otros. Lo que hace la adrenalina es disparar el latido cardíaco, la respiración la acelera, las pupilas se dilatan. Esto porque el miedo es una sensación de huida o de defensa que se daba desde el tiempo de las cavernas. El miedo como tal es, tomando una analogía, si tuvieses tu casa todo el tiempo con tus puertas y ventanas abiertas, es dar una alta posibilidad a todos los peligros que se presentan ante la vida, tal que sin un control, un filtro de qué es lo que puede entrar y qué es lo que no puede entrar, una manera de discernir entre lo que es peligroso y no peligroso. Sin el miedo moriríamos básicamente, porque es nuestra única manera o nuestra primera vía de defensa ante las amenazas. Cuando estamos en una situación de peligro, nuestro cerebro nos da tres posibles acciones, que es correr, ocultarse o atacar. Ante cualquiera de estas tres amenazas, nuestro cerebro básicamente hace lo mismo. Libera catecolaminas y glucocorticoides, que bueno, por ejemplo, son dos grupos de neurotransmisores bastante importantes. Dentro de las catecolaminas está la adrenalina y la noradrenalina. Lo que hacen esos neurotransmisores es que aumentan el ritmo cardíaco, aumentan el calor corporal para mejorar la huida o el combate, evitando o mandando menos sangre a órganos no tan necesarios para la huida, como por ejemplo el sistema digestivo se para cuando hay una situación de este estilo, de cogniciones no tan importantes o órganos que no utilicemos básicamente se desactivan para mandar la mayoría de la sangre, adrenalina y neurotransmisores a los brazos y piernas y a la corteza, básicamente a toda la corteza cerebral, porque necesita pensar rápido en estos momentos. Y dentro del grupo de los glucocorticoides se encuentra por ejemplo el cortisol, que lo que hace es tener un efecto antiinflamatorio en los músculos y en cualquier parte del cuerpo. Esto con el fin de que si durante la huida o el combate te haces daño, no sientas el dolor al momento y puedas seguir con este combate o huida. El exceso de miedo con peligro inminente, no tanto como que del lado de las películas y así, puede crear algunas enfermedades, por ejemplo, como la ansiedad, el terror ya categorizado, las fobias o el estrés postraumático. Si quitáramos el factor de peligro inminente o el peligro de riesgo a la vida o a la integridad de la cognición, si quitáramos ese factor, el efecto que tendría o que tiene, por ejemplo, con las películas o con las series o con los libros o con cosas de ese estilo,
es un efecto, podría llegar a ser hasta placentero, que de hecho explica bastante el gusto por las películas de terror o por cualquier tipo de medio de terror. De hecho, los miedos generales van por generaciones y por épocas históricas, dependiendo del contexto sociocultural. Por eso muchas veces, o la mayoría de las veces, las películas de terror significan los terrores generales de la época en la que se grabe la película. El gusto por el cine o de terror o cualquier otro medio de terror, ya sea libros, ir a la casita del terror o cosas por ese estilo, viene del hecho de querer conocer nuestros propios miedos sin realmente tener este factor de peligro. Y esto, la consecuencia que tiene es sentido de estímulo-respuesta sin realmente haber un peligro entre estas dos. ¿A qué es a lo que me refiero? Tu estímulo es el hecho terrorífico, por así decirlo, el scream de la película, el hecho que te causa terror, y la consecuencia es la liberación de estos neurotransmisores que te dan esta adrenalina, entre otros neurotransmisores. Pero al no haber una situación de peligro real, esta adrenalina se dispersa por el cuerpo y crea una sensación placentera, pero igual depende de otros factores si la persona disfruta o no del terror. Hay gente que no es tan afín a esto, pero es más factores de diferencias individuales. En 2007 se hizo una investigación con alrededor de 100 personas que buscaba saber igual el origen de por qué la gente le gusta el cine de terror. Y en esta proyección hubieron dos grupos de personas. Les gustaba el terror y personas a los que no les gustaba el terror. Querían ver cuál era la reacción al final de esta. Y cuando terminó la película, las personas que disfrutaban de las emociones fuertes salían con un alto nivel de dopamina. O sea, con felicidad, básicamente. Y las personas a las que no les gustaba el cine de terror salieron alteradas y con una presión un poco más alta. ¿A qué se debe esto? Pues son diferencias individuales. Generalmente las personas que disfrutan del cine de terror son gente que busca este factor excitatorio en la vida, y no solo en el terror, sino que generalmente es personas que le gustan los deportes extremos, actividades de riesgo y cosas por ese estilo, porque su misma personalidad busca esta satisfacción de peligro en su vida, en su ser. A esto se le llama proceso de transferencia de la excitación. Y normalmente cuando pasa una película a gente que realmente disfruta de esto, estos efectos que había comentado de la respiración, el pulso cardíaco, los ojos, tonalidad muscular, persisten incluso después de la película, desde unas horas hasta unos días después, depende igual de la persona.